Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora toca hablar un poco de seguridad, bueno, inseguridad, ¿no, Manuel? Y uno de los sectores más golpeados por la inseguridad, creemos, después del transporte, es el sector bodeguero, ¿no? En los últimos años hemos visto atentados contra bodegas, cierre de las mismas, producto de ellas, extorsiones, para hablar un poco de cómo se ha movido este gremio durante este gobierno de 5 años que ya está por terminar. Tenemos una entrevista vía Zoom con Andrés Choi, el expresidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Manuel. Gracias por invitarme a su programa. Andrés, ¿cuál es el balance que hacen ustedes? Bueno, estamos a 2 días de las elecciones, a un mes y pico del final de este gobierno. En estos 5 años, ¿cómo les ha ido a ustedes? Bueno, estos 5 años han sido catastróficos, ¿no? Las ventas no han sido después de pandemia, las ventas empezaron a caer. Desde antes de pandemia ya estaban cayendo, pero con pandemia cayeron más. Luego de ello empezó pues las extorsiones post pandemia, ¿no? Fuimos uno de los primeros sectores que realmente fueron atacados por la delincuencia, sobre todo por las extorsiones. Las extorsiones nos pedían 20.000, 30.000 soles. En algunos casos, muchos de los bodegueros no alcanzaban vendiendo toda su bodega por poder pagar estas altas sumas de los delincuentes, ¿no? Y definitivamente vemos que no se ha hecho nada, ¿no? Ahora ya las sumas tan altas han bajado, ahora se han convertido en lo que son los famosos cobros de cupo o chalequeo que dicen la policía, pero igualito pagamos. O sea, se nos ha incrementado los costos. El gasto realmente es muy, muy alto en el tema de seguridad ciudadana. Las ventas no se han recuperado hasta el momento. Muchas bodegas están al borde de descapitalizarse y de quebrar. Entonces vemos que no ha habido una política adecuada. Vemos que lamentablemente existe una ineficiencia por parte del gobierno. Vemos que realmente entre los políticos se tiran la pelota entre ellos, que las instituciones del Estado también hacen lo mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos hablado con todas las autoridades, ¿no? Este, la policía le echa la culpa a la fiscalía le echa la culpa a la policía, el Poder Judicial dice que la fiscalía no le manda nada, ¿no? Y nosotros seguimos viviendo la misma delincuencia. O sea, es un realmente desgobierno total en estos años, y sin contar que a cada rato nos cambiaban de ministro, de viceministro, de funcionarios. O sea, realmente eres ir y hablar, y a los 2 meses lo cambiaban. O sea, ya me daban ganas a mí hasta de llevar mi grabadora para poder repetir a cada ministro, viceministro el problema, ¿no? Claro, Manuel. Señor Choi, cuando se han reunido con las autoridades, me imagino que han llevado una lista de ocurrencias, de pedidos, que ya nos está diciendo que en el transcurso del tiempo no se han cumplido. Por favor, ¿nos podría detallar qué pedidos específicamente eran los suyos? Bueno, sí, o sea, era lo más simple, que nos acepten una denuncia, ¿no? Lamentablemente no nos aceptaban ninguna denuncia, ¿no? Porque decían que las pruebas no eran suficientes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando tú llevas tu denuncia de la amenaza, de la extorsión, que es una amenaza realmente. O sea, no es un tema que ya te estén asaltando, sino que es una amenaza para que tú puedas cumplir con eso. Decían, no, las amenazas no son delito. Oye, pero acá está mi vida. O sea, Claro. no es el delito. Y entonces se ha tenido que acudir a al Congreso también. Se ha hablado con la gente del Congreso para ver cómo cambiar toda la estructura, o sea, desde el punto de vista. Entonces,
legal y todo lo demás. O sea, lamentablemente la policía decía que no y no querían aceptar las denuncias. Y sin embargo salían a decir, la gente no denuncia, ¿no? Claro. Pero ¿cómo vas a denunciar? Y además cuando tú denunciabas te pedían todos tus datos, ¿no? Y eso también se lo filtraban al delincuente. O sea, el delincuente sabía que tú estabas denunciando y el delincuente venía con más fuerza a amenazarte, ¿no? Había una filtración ahí de la información que Exacto. ustedes podían dar, ¿No? entonces eso hace retroceder, entiendo, al bodeguero en la denuncia, ¿no? Tengo temor, o sea, si denuncio y se terminan enterando, me va a pasar algo peor, entiendo, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces, por eso que nosotros hablábamos con el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior también nos manifestaba, bueno, nosotros no tenemos los recursos necesarios como para poder, o sea, era una ineficiencia total, ¿no? Claro, Andrés, Sí. mencionabas tú que en estos 5 años el sector ha tenido dos golpes fuertes. Uno, la pandemia, y el otro, la inseguridad. La Ujú. pandemia era un tema que, digamos, no estaba en nuestras manos, ¿no? No sabíamos cómo manejarlo, era algo nuevo. Me refiero a las autoridades, ¿no? Era un tema de salud que nos desbordó y que nos obligó a muchos a prescindir de algunas costumbres que teníamos, ir a la bodega a comprar algunas cosas, cada vez se compraba menos, ¿no? En el día a día, ¿no? Muchos terminábamos comprando eh, por delivery, ¿no? Pero luego viene la extorsión, ¿no? Y contigo hemos hablado ya en algunas oportunidades respecto a cómo los ha venido golpeando. En estos 5 años, el tema de la extorsión, ¿de qué manera ha golpeado respecto al cierre de negocios? ¿Cuántos han tenido o cuántas bodegas terminaron por cerrar en estos 5 años? Yo calculo que más o menos deben haber cerrado, en las últimas cifras que nosotros hemos alcanzado, unas 7.000 a 8.000 bodegas, ¿no? Post pandemia. Post pandemia, exacto, exacto. Porque en el año 2021 cerraron con más o menos más de 2.500, el año 2022 también por ahí, el 23 también han cerrado como casi 2.000, ¿no? Si bien es cierto, han ido bajando los cierres porque los delincuentes ya no pedían montos tan altos de dinero, ¿no? Ujú. Pero sí permitían trabajar al bodeguero, entonces ya hubo un poco de flexibilidad, o sea, el bodeguero ya no se veía tan impedido de poder realizar sus funciones, porque tú sabes que el bodeguero lo primero que ve es su familia, ¿no? Y las Claro. amenazas era hacia la familia y al negocio, o sea, era a la parte principal del bodeguero. Entonces, lamentablemente, las autoridades no hacían nada y la delincuencia también ha ido cambiando, ¿no? Y ahora cobran cupos. Eso, al menos para el bodeguero, le permite trabajar, pero lamentablemente lo descapitaliza, ¿no? Ujú. Porque es gastos que no estaban previstos. Aparte de eso, el incremento de la inseguridad ciudadana ha hecho que el bodeguero, de sus pocos recursos que tenía, tenga que comprar equipos de seguridad como cámaras de videovigilancia, mejorar sus rejas, porque acá casi el 99% de las bodegas tenemos reja, ¿no? Y ponerles, por ejemplo, algunas bodegas le han puesto plancha de acero para poder evitar que puedan entrar algunos disparos, algunas cosas, o sea, ha habido mucha inversión en seguridad por parte del bodeguero, el que podía hacerlo, por supuesto, y el que no, Claro, lamentablemente, pues no ha, no podía hacerlo y nada más tenía que ver cómo cubrir los cupos, ¿no? claro, Manuel. Justamente producto de esos problemas económicos, una modalidad delincuencial que también estuvo muy, pero muy focalizada en bodegas, era el gota a gota. No sé si ustedes manejan cifras o con las autoridades de cuántas bodegas, por ejemplo, solamente han tenido extorsión por este tipo de delincuencia. Sí, al comienzo el gota a gota era conjuntamente con la extorsión, estaban más o menos en un 50-40% más o menos, pero después el gota a gota ha ido disminuyendo porque la mayoría de los bodegueros ya se estaban enterando de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, en muchos casos llegaban a la bodega y te dejaban una tarjetita y en algunos casos también nos amenazaban a nosotros cuando no queríamos crédito nos amenazaban y nos decían,
¿no? Si no tomas este crédito, ya pasaban a la parte de extorsión, ¿eh? Si no tomas este crédito, ya sabes qué es lo que te va a pasar, así es que nos obligaban a tomar ese crédito, ¿no? Pero era para la parte extorsiva. O sea, el gota a gota venía vinculado también con extorsión. Ujú. Ahora, Andrés, ¿y cuánta gente, cuántas bodegas, cuántos bodegueros pagan extorsión? ¿Y qué porcentaje representa esto? Bueno, en estos 5 años, casi el 99% de nuestros socios ha pagado extorsión, ¿no? Cuando hicimos una reunión de audiencia bodeguera, nos dimos cuenta que el 99% había tenido algún tipo de extorsión, ¿no? O sea, extorsión entendemos que les había llegado el mensaje, no habían llegado a pago más adelante, Claro, ¿no? En pero, algunos pero la casos. amenaza está. Pero la amenaza estaba, ¿no? El 99% sufrió de este proceso, ¿no? Y de ahí hasta que se concreten ya bajó un poco, ¿no? Pero definitivamente todos habían pasado por ello, ¿no? Nos enteramos, nosotros tenemos más de 25.000 socios a nivel nacional. Claro. Ahora, Andrés, hay casos en los que las bodegas o los bodegueros eh, pagan más de un cupo, digo, o sea, que dos Sí, o tres bandas criminales le exigen cupos a un mismo bodeguero a la vez. sí, 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 nosotros hemos tenido casos en los cuales pues el bodeguero ha tenido que pagar a dos bandas cupos, ¿no? Y siempre te vienen y te amenazan y claro, los montos no son muy altos, pero sí existen. Lo que pasa es que la delincuencia, como hemos hablado con la policía, ¿no? Ya no son las famosas organizaciones criminales Ujú. que hacen los cobros de los cupos, sino que también ahora se ha convertido en bandas locales, ¿no? Entonces, estas bandas locales, ¿no? Como solamente es un tema de no dar la cara y amenazar a la gente y Claro. sembrar terror, por Se eso que juntan dos, tres así y... es, se juntan dos, tres delincuentillos de barrio y empiezan ya a amenazar a la gente, ¿no? Y ahorita todos los negocios puerta calle están siendo amenazados, sobre todo en las zonas periféricas de Lima, que es donde hay menos seguridad. Claro, increíble, ¿no, Manuel? Sí, eso justo iba a consultarle. Ustedes tienen asociados a nivel nacional. Quería saber Así si es. tienen identificado específicamente en qué lugares del país son los lugares con mayor cantidad de bodegueros extorsionados. Sí, después de Lima sigue Trujillo, ¿no? Trujillo es fuertísimo, ¿no? En todo lo que es el departamento de Trujillo, ¿no? Porque no solamente está en la ciudad, sino también en las zonas más periféricas, ¿no? Ujú. Y también al interior de las ciudades de Trujillo, ¿no? Hemos recibido información de ello. Y de ahí le sigue Lambayeque, la zona norte del Perú, Tumbes, está muy, 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 muy amenazada por la delincuencia, ¿no? Y dentro de la zona sur tenemos a Arequipa, ¿no? Que es otro de los factores, y ahora y Huancayo en la zona centro, ¿no? Que son los principales bastiones delictivos que vemos sobre el tema de extorsión. Claro, Andrés, y centrándonos en Lima, ¿en qué distritos tienen mayor incidencia? En los distritos donde hay mayor incidencia es en las Limas periféricas, ¿no? Por ejemplo, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, ¿no? Y la provincia del Callao, ¿no? Claro. Andrés, ahora, tú mencionabas que en estos 5 años se han reunido ustedes con autoridades, ¿no? Muchas veces en un año se han tenido que reunir con, y yo recuerdo haber conversado hace algunos meses contigo y me señalabas que yo he acabado de conversar con un ministro y ya me lo cambiaron. Ujú. Entonces, empiezo de cero, ¿no? Empiezo de cero. ¿Qué expectativas tienen ustedes como asociación, como gremio, con un nuevo gobierno, ¿no? Digamos, estamos a 2 días de una segunda vuelta. Eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, nuestras expectativas es que los candidatos pongan orden, ¿no? Realmente no podemos estar hablando con un ministro y cambiándolo al día siguiente. Este, tenemos candidatos que lamentablemente, pues en vez de favorecer a un crecimiento del emprendedurismo, a facilitar, a dar oportunidades, nos ponen más trabas, ¿no? Hay un candidato que ha ofrecido a ampliar el sueldo mínimo, ¿no?
después de luchar contra las exportaciones, y las exportaciones son las que nos generan dinero, ¿no? O sea, no, yo veo todo un sistema de condiciones ilógicas que están planteando, ¿no? En pos de una narrativa política, pero no se preocupan por el país, ¿no? Y tenemos a otro candidato que sí está buscando un poco de promover, de favorecer al emprendedurismo. Estamos viendo de que tienen sus políticas mucho más acordes. Esperemos pues que no haya tanto cambio de ministro, tanta inestabilidad, que haya mucho más proyección, ¿no? Lamentablemente acá tenemos dos candidatos de polos opuestos, ¿no? Y busquemos un candidato que sea pues el que mejores condiciones brinde para la población, ¿no? Que no nos dejemos llevar por ideologías tampoco. Claro, Manuel. Sí, señor Choi, quería consultarle si en los próximos 5 años ustedes como asociación tienen pensado, tienen planeado frente a lo que podría ser una propuesta u otra de ser elegida, si tienen acciones más o menos pensadas para estos próximos 5 años. Bueno, nosotros vamos a conversar siempre con el que resulte presidente de la República, ¿no? Y siempre vamos a plantearle nuestras demandas, ¿no? Y siempre vamos a seguir luchando para poder desarrollar mejor nuestro sector, y siempre vamos a hablar. Uno de los temas ahorita que nos ataca más es el tema de la delincuencia. Y yo hace muchos años dije, una entrevista dije, ¿no? Si no hay seguridad, no hay crecimiento, ¿no? Y ahorita estamos viendo eso, ¿no? La gente tiene mucho miedo de seguir invirtiendo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Muchos bodegueros en la campaña del año pasado de la Navidad ni siquiera arreglaron su bodega, porque si arreglaban su bodega les iban a cobrar más el cobro de cupo, ¿no? Entonces ya estamos viendo que la gente prefiere, decían, unos bodegueros decían, no, mis socios, o sea, yo prefiero andar perfil bajo porque lamentablemente a mí me pueden atacar, ¿no? Y no solamente a mí, me atacan a mi familia. Entonces, yo creo que acá las políticas de seguridad es un factor importante, y acá hay algunos candidatos que han hablado sobre el tema de seguridad, pero otros no están hablando nada. Y encima, cuando hablamos de seguridad, no solamente es hablar de la policía, sino también es hablar de seguridad también sobre las organizaciones que tienen que contribuir con la justicia, ¿no? Por ejemplo, nuestros casos son grandes problemas, o sea, la policía los captura y la fiscalía los suelta, ¿no? Y el Poder Judicial ni chis ni mus, porque dice, no, a mí no me han tocado ni me han planteado nada. Entonces, la Fiscalía dice que no hay pruebas suficientes. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo una etapa de desorden. Yo he visto muchos socios que me cuentan, no, miran, acá está el extorsionador, y sin embargo, cada vez que me lo choco en la calle me saluda, ¿no? Increíble, O sea, ¿no? ¿cómo Increíble. podemos hacer contra esto? Claro, Andrés, para terminar y cambiando un poquito el tono, ya no nos centremos en el tema de seguridad, sino en el tema de cómo trabajan ustedes el rubro de bodegas, ¿no? Siempre hemos hablado fines de año, hay un sector o algunos productos que se incrementan las ventas, ¿no? Estratégicamente ustedes por ahí se abastecen de más de estos productos. Estamos entrando en un mes casi de mundial. Normalmente, en estas épocas en las que la gente consume fútbol, ¿qué productos son los que crecen o que tienen mayor demanda a nivel de las bodegas? Bueno, en este caso, los productos que más nosotros vendemos está relacionado sobre lo que son snacks, está bebidas, ¿no? Y bebidas alcohólicas también, ¿no? Y también cigarrillos, que son los que más se venden en la bodega cuando se generan estas reuniones o algo por el estilo, ¿no? Claro. Claro que no va a ser tan fuerte como cuando va Perú al Mundial, pero sí se generan este tipo de reuniones, ¿no? Grupales, y en las reuniones grupales ahí es donde más se consumen productos como cerveza, snacks, ¿no? Claro. Bien, Andrés, siempre es un gusto conversar contigo. Bueno,
y seguramente vamos a estar conversando ya cuando haya un gobierno instalado sobre las reuniones que ustedes seguramente van a solicitar, ¿no? Es importante que hagan conocer sus demandas ya personalmente con las nuevas autoridades, ¿no? Siempre es un gusto conversar contigo, Andrés. Que tengas buen fin de semana. De igual manera, muchas gracias por invitarme a tu programa, Carlos y Manuel. Que tengan un buen fin de semana. Bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros, ¿no? 99% de asociados han sido víctimas de extorsión, ¿no? Increíble, ¿no? Y también la calificación que le da estos 5 años, entendemos respecto a la seguridad ciudadana, desastrosa, ¿no? Sí. Desastrosa es la palabra que ha usado el señor Andrés Choi, porque es un sector bastante golpeado por la inseguridad, ¿no? Eso nadie lo puede negar, ¿no? Sí, y para que quede claro, la extorsión sí es un delito. Está en el artículo 200 del Código Penal y tiene una pena privativa que va desde los 10 años de cárcel. Entonces es increíble que en una comisaría, por no tener quizás el nombre y apellido y número de DNI del que te extorsiona, no te puedan recibir una denuncia. La verdad que no sé cómo pueden haber soportado tanta presión los bodegueros, la verdad.